Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. En un momento más comenzamos, vamos a dar un par de minutitos más. Ya está Claro, con nosotros nuestro moderador y en un momento más comenzamos. gracias. Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, con gusto de saludarles. Ay, excelente, muchas gracias. Pues bueno, yo quiero dar la bienvenida a nombre de la Asociación Exatec Relaciones Internacionales. Somos una asociación nacional que fuimos pioneros, digamos, en crear este grupo. No existía como tal un grupo. Hemos logrado un vínculo muy interesante entre gran cantidad de Exatecs internacionalistas que estamos regados pues, no solamente por todo el país, sino además también por todo el mundo. Y con base en esto, pues hemos generado también relaciones de networking, resultados interesantes y tenemos uno de nuestros, digamos, puntos estratégicos que justo son estas charlas, ¿no? Las charlas con las expertas y con los expertos, en donde nos damos esa oportunidad, pues, de seguir a la vanguardia como internacionalistas en muchos temas y de vincularnos con todos aquellos que tengan también esa disposición, esa voluntad, como lo es en este caso la senadora Amalia, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Me gustaría presentar a nuestro moderador, quien a su vez presentará a la senadora. Nuestro moderador es el doctor César Barbosa Lara. Él es internacionalista por el TEC de Monterrey. Él es doctor en estudios de población por el Colegio de México y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Coordina el posgrado y la carrera de negocios internacionales y lidera el cuerpo académico Gestión Organizacional y Desarrollo de Negocios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido ponente en más de 30 congresos y pues su experiencia combinada entre docencia, investigación y gestión pública, la verdad es amplísima, siempre con un enfoque en desarrollo económico, emprendimiento y capital humano. Y bueno, pues los dejo con el doctor César, quien tendrá la batuta de esta charla. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una sesión más que la Asociación Exatec Relaciones Internacionales realiza con el objetivo de mantenernos actualizados en estos temas de la agenda nacional y mundial. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial con quien platicaremos sobre un tema sumamente relevante que nos incumbe a todos y tiene que ver con esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es un honor para mí presentar a la senadora Amalia García Medina, actual presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. Senadora, bienvenida. Es un placer que esté con nosotros el día de hoy. Te saludamos afectivamente. ¿Cómo estás el día de hoy? La verdad estoy muy emocionada porque tengo una gran opinión sobre el TEC de Monterrey. Cuando revisé, cuando me nombran presidenta para esta Comisión Especial de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empecé a buscar qué estaban haciendo las universidades y lo que las instituciones de educación superior en general, y me encontré que una de las que tiene mayores trabajos, investigación y además una visión realmente formidable es el TEC. Son ustedes, hay publicaciones magníficas, tienen académicos, académicas que están enfocados en aportarnos sus ideas, su visión, y en realidad, aunque yo soy una gente muy comprometida con las causas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con esa visión, estoy absolutamente convencida también de que quienes tomamos decisiones en el ámbito político no lo podríamos hacer sin la academia y sin la sociedad civil. Y por eso, en realidad, ahora que conversemos, yo voy a estar tomando nota y aprendiendo de ustedes, que son, cuando dicen usted, Chala, con la experta, yo digo,
con las expertas y los expertos. Así es que muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, pues nada más quisiera presentarte de manera breve. Sabemos que la senadora tiene una amplísima trayectoria en el sector público. Me llevaría prácticamente toda la hora presentando todo tu trabajo y experiencia. Pero bueno, Amalia García Medina es una mujer de izquierda, feminista, comprometida con las causas de la democracia y la libertad. Pionera en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, sus derechos y la paridad de género en cargos de representación política. Fue fundadora y dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Recordamos aquellas importantes fechas en México. Ha sido en varias legislaturas diputada federal y senadora de la República. Fue secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo en el gobierno de la Ciudad de México de 2015 a 2018. Fue además gobernadora del estado de Zacatecas de 2004 al 2010. Es integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, de la colectiva 50+1 y de la Red de Mujeres en Plural. Actualmente es senadora de la República por el partido Movimiento Ciudadano y entre sus responsabilidades, que son muchas, es actualmente presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación a la Agenda 2030. Entonces estamos frente a una mujer experta, ¿no? en toda esta parte del sector público. La dinámica de esta sesión consiste en que primero, senadora, nos platiques un poco y de manera general el papel que desempeñas actualmente en el Senado en relación a esta Agenda 2030 para posteriormente discutir algunos puntos relevantes de esta agenda y pasar por último algunas preguntas o comentarios de las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse a esta sesión. Les solicito por favor mantener apagados sus micrófonos y si tienen algún comentario o pregunta, por favor escríbanos en el chat. Aquí podemos leer y leeremos sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, adelante, senadora, con su exposición inicial sobre estos temas, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, yo empezaría con una consideración muy breve y realmente solamente unos cuantos apuntes, unos trazos, señalando que cuando hablamos de democracia hay que subrayar y decir que la democracia no ha sido concebida, ni practicada, ni vivida de la misma manera desde que el concepto de democracia existe, sino que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido transformando. Y lo que en diría los últimos 40 años, lo que nos preguntábamos especialmente aquí en México, 30 años, era cómo darle calidad a la democracia. También en otras partes del planeta se estaba planteando a la hora de hacer las transiciones a la democracia, qué tipo de democracia y de regímenes políticos democráticos había que construir. Y lo que empezó a presentarse fue algo formidable, una presencia muy consistente, muy amplia de la sociedad civil. Estaba presente la sociedad civil y yo diría que tal como lo dijo Bobbio en algún momento, se llegó a la conclusión de que tenía que pasarse de súbditos, de la condición de súbditos, a la condición de ciudadanas y ciudadanos. Pero eso significa darle otra calidad a la democracia, una calidad democrática en la cual la sociedad civil juegue un papel fundamental. También otros actores de la sociedad civil, las empresas, la academia, es decir, otros actores y actoras que le dieran consistencia a la democracia. Y lo que concluimos quienes formamos parte de mi generación, sobre todo hablo de México, pero también, reitero, de otros países, era que requeríamos sí avanzar en el respeto al voto, en un nuevo modelo electoral en nuestro país, pero no era suficiente. Y como lo decían, veía por aquí que hay una participante, una académica que es de Chile, y como se llegó a decir, sin las mujeres la democracia no va. La democracia no va. Entonces el concepto de democracia fue transformándose y empezaron a surgir otras y otros actores en la sociedad. La causa de los derechos de las mujeres para enfrentar la desigualdad se convirtió en una gran causa. Ya aparecieron también la causa
de quienes estaban excluidas y excluidos por su origen étnico. En México, bueno, el movimiento zapatista significó una irrupción que sacudió en nuestro país e hizo visibles a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. En los últimos años, la población afromexicana también ha hecho presencia, y el concepto de democracia fue transformándose para poner en el centro como un asunto sustancial el reconocer la diversidad humana, pero para que esta diversidad también tuviera condiciones de participar en las decisiones, de influir, como yo digo, cuando hablo de mi definición de política, hay muchas, pero yo en general uso esta, política es influir en los acontecimientos. Y me parece que estas y estos actores de la sociedad tomaron la determinación de que querían, debían, podían influir en los acontecimientos. Y para eso el impulso a la transformación de nuestras democracias, para darles otra calidad. Y la conclusión fue que no era suficiente, y ha sido una conclusión a la que hemos llegado, no es suficiente votar. Votar es importantísimo, es el instrumento que nos permite tomar decisiones en el ámbito de quienes estarán en espacios de poder público, pero no es suficiente si no están presentes, garantizados en la agenda pública nuestros derechos. Y entonces el reto de la gobernanza es cómo garantizar una actuación junto con otros actores de la sociedad para atender el cumplimiento de sus derechos, de sus demandas, de sus aspiraciones. Naciones Unidas ha sido una de las grandes instituciones que, por cierto, tenemos que defender. Estamos en un momento crítico en el cual las agencias de Naciones Unidas misma, está siendo cuestionada por quienes tienen una idea de poder absoluto. Está presente una visión muy preocupante en el planeta, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pero organizaciones como estas que nos dimos los seres humanos después de la Segunda Guerra Mundial, plantearon un concepto de democracia incluyente, mucho más rico, y esto lo que ha permitido es que a lo largo de los últimos decenios se pusieran en el centro iniciativas y convenciones que se transformaron en documentos que en algunos casos son vinculatorios para los estados, en otros son recomendaciones, pero que son instrumentos que han permitido poner en el centro como una de los objetivos fundamentales de la sociedad civil los derechos. Y entonces surge ONU Mujeres y el Alto Comisionado por la Defensa de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado por la Defensa de los Refugiados y la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En fin, se va poblando de calidad la democracia y también de distintas actoras y actores. Y estas instituciones nos han permitido avanzar. En la pregunta inicial que el doctor César Barbosa hacía es, ¿qué estoy haciendo? Bueno, uno de los retos que hoy tenemos en el Senado de la República, con esta Comisión de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es cómo hacer que esto se convierta en parte de los objetivos de la sociedad, cómo hacer que la academia, no solamente el TEC de Monterrey y Exatec, sino que todas las instituciones de educación media y superior, que los congresos locales, que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, que el gobierno de la República, que la iniciativa privada, que organizaciones de la sociedad civil abracen los objetivos de desarrollo sostenible, sabiendo que seguramente habrá algunos, como lo hay en las organizaciones de la sociedad civil, quienes se han abocado específicamente a promover e impulsar alguno de los objetivos. Aquellos que han puesto en el centro la educación de calidad universal para todas y para todos, o quienes han puesto en el centro el derecho a también la salud, la prevención, la atención en la salud de calidad universal, o quienes hemos puesto en el centro, junto con esas otras causas, la igualdad de género. Y entonces el reto que hoy nos hemos planteado
en esta comisión y en el Senado de la República es cómo hacer que los objetivos de desarrollo sostenible se conviertan en objetivos vivos, que la sociedad los asuma, porque estamos ante un terrible y tremendo rezago. En México, la evaluación que hacemos es que los objetivos que se propusieron para el 2030 solamente hemos avanzado en un 17%. Y en el resto del planeta, los gobiernos han avanzado en alrededor de 24%. Pero la situación es crítica porque el deterioro del planeta es grande. Incluso cuando Naciones Unidas y los gobiernos se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible, no habíamos sufrido la brutal pandemia del COVID que nos afectó. Y entonces lo que hemos vivido es un retroceso, hay un golpe. Y si a eso le sumamos las resistencias políticas, bueno, yo veo ahora, por ejemplo, en materia de salud, acabo de estar en Estados Unidos hace aproximadamente un mes, lo comentaba hace unas semanas, y antes de ir a Texas me vacuné contra el sarampión, porque resulta que hay una epidemia de sarampión en los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos actual ha tomado la determinación en voz del secretario de Salud, Kennedy, de que no van a destinar recursos para vacunas. Bueno, estamos entonces en un momento no solamente en el que no se ha avanzado suficiente, no solamente en el que el COVID significó un golpe en los pasos positivos hacia el futuro que se estaban dando, sino que además también hay visiones políticas que están en espacios de poder público y que están siendo un dique para que podamos avanzar. Y entonces nuestro reto es cómo socializar los objetivos de desarrollo sostenible, y nos hemos propuesto en los próximos meses tener yo esperaría que se fuera en las próximas semanas, después de que termine el periodo actual de sesiones, tener una reunión con presidentas y presidentes de congresos locales para solicitarles que creen las comisiones de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí mismo, en la Cámara de Senadores, una propuesta que hemos hecho y que ya está revisándose en la mesa directiva es que todos los dictámenes, absolutamente todos los dictámenes de todas las comisiones, se vinculen con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, y que desde su presentación, la argumentación y hasta el dictamen estén vinculados y tengan esta visión de cómo podemos contribuir al avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Hubo un esfuerzo inicial cuando apenas acababa yo de asumir la presidencia de esta comisión. El 10 de febrero hicimos un foro de un día con expertas y expertos de gran calidad, con la intención de que sus aportaciones sirvieran para entregarlo al gobierno de la República y que esta visión estuviera contenida en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque además en México, el actual gobierno, su periodo termina en 2030. Coincide con esta fecha simbólica, pero muy importante, que se ha dado Naciones Unidas para avanzar. Entonces, con el gobierno de la República, el Plan Nacional de Desarrollo, con las iniciativas que se presenten en la Cámara de Senadores, el que estén vinculadas con alguno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible, con los congresos locales, el promover que se creen estas comisiones. Y luego tenemos en puerta el entrevistarnos también con la NUYES, la Asociación Nacional de Universidades, porque si bien es cierto, como yo mencionaba, ETEC ha hecho un compromiso formidable para avanzar en el análisis y las propuestas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, esto no es parejo en el resto de las instituciones de educación superior, y creemos que hacer un acuerdo desde el Senado, de esta comisión y del Senado, con la NUYES, permitirá que también las instituciones de educación superior, que cumplen un papel importantísimo y además su vínculo con la elaboración, con la investigación, pero también con la formación de los y las jóvenes en nuestro país, permitirá que extendamos una gran iniciativa que se comprometa con uno o varios de los objetivos de desarrollo sostenible, y también hemos considerado
reuniones con autoridades estatales y con autoridades municipales. Sabemos, por supuesto, el esfuerzo que estará haciendo el gobierno de la República a través de la instancia especial que se creó, que está ubicada en la Secretaría de Economía, y nuestra decisión es coordinarnos con esta instancia. Pero creemos que el tiempo corre, estamos en un rezago enorme y hay la necesidad de que trabajemos pues intensamente en distintos ámbitos. Muy bien. Muchas gracias por esta primera exposición de este tema extremadamente relevante. Y para dar seguimiento a la discusión, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si lo pudiera ahí escribir en el chat. Pero de entrada, senadora, y efectivamente, revisando los 17 objetivos, ¿no? Que vemos que es educación, la pobreza, el hambre, hablaba de un rezago muy importante, ¿no? Y si vemos México, revisamos nuestro país con cada uno de los objetivos, ¿cuáles considera usted que tendría ahorita mayor rezago y cuáles tendrían mayor avance para enfocarnos más en estos objetivos? Digo, sabemos que son interdependientes, todos afectan a todos, pero para dar Claro, seguimiento a este claro, proceso, ¿cómo claro. vamos ahí? Bueno, la propia Organización de Naciones Unidas, CEPAL y otras instancias han señalado que México ha tenido algunos avances formidables. Por ejemplo, en el objetivo 5, que está relacionado con el objetivo de la igualdad de género en materia de representación política de las mujeres en espacios de decisión pública. Bueno, ahí se reformó la Constitución, tenemos paridad, está obligada a la paridad en todo, pero mientras avanzamos en paridad en todo en espacios de poder público, por otro lado, vivimos, sufrimos un fenómeno brutal de violencia feminicida que está afectando a las mujeres. Es un derecho de las mujeres vivir sin miedo y sin embargo, la violencia que lastima a las mujeres es insoportable. Les diría algo que resulta, pues lo sabemos, el dato de que en promedio 11 mujeres son asesinadas al día en México, que son víctimas de feminicidio, es un dato escalofriante. ¿Qué hacer? Y el reto es muy fuerte para que cuando nos planteamos que las mujeres garanticen una presencia igualitaria, sea no solamente en espacios de poder público, no solamente en los congresos, en espacios de poder ejecutivo, sino su derecho a vivir una vida libre de violencia, porque la igualdad de género significa igualdad de condiciones en derechos, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Revisando datos que ustedes los tienen, han hecho estudios, pero por ejemplo, uno de los hechos más escalofriantes y más dolorosos junto a los feminicidios es el de la trata y la explotación sexual que afecta, y yo aquí diría no solo a mujeres, niñas y niños. Y entonces tenemos un avance formidable en un ámbito y por otro lado tenemos un fenómeno en México solamente en los datos últimos se habla de alrededor de 27,000 mujeres desaparecidas y muy probablemente, y esto es lo que se señala por las instancias del propio gobierno de la República, han sido víctimas de trata y están desaparecidas porque hay este hecho. Bueno, incluso se conoce que la trata es un negocio ilícito brutal que genera más recursos económicos a los grupos del crimen organizado que están dedicados a este ámbito que los propios estupefacientes. Y entonces tenemos este reto de qué hacer para que se garantice igualdad de género, no solamente en el ámbito público político, de decisiones en materia de políticas públicas, sino que esas políticas públicas signifiquen a su vez que habrá también un cambio en la vida de niñas, de niños, yo incluyo a los niños siempre, y a las mujeres. Y entonces esto resulta muy relevante. Y luego, por ejemplo,
en el caso de pobreza, si bien es cierto que los propios organismos internacionales y las mediciones que se hacen señalan que México ha disminuido la pobreza porque el aumento al salario mínimo impactó muy positivamente en México y millones de mexicanas y mexicanos, junto con las transferencias de recursos económicos que se hace por los programas sociales, les ha beneficiado. Por otro lado, junto a esto, tenemos retos gigantescos, por ejemplo, en materia de salud, porque el acceso a servicios de salud universal y de calidad sufren un deterioro tremendo en nuestro país. Entonces, sí, se tienen estos recursos por el aumento del salario mínimo, por las transferencias económicas, pero en otros derechos, como el de la salud, estamos en una situación crítica. Ya la presidenta de la República y el doctor Krsenovich han dicho que están haciendo su mejor esfuerzo para remontar. Yo creo que además, esa es mi valoración, el desastre que dejó el anterior gobierno al país en materia de salud, y no dudo que están haciendo un esfuerzo. Lo dejó en un desastre financiero, en un desastre porque pues se acabó con las instituciones de salud tal como estaban, que podían y deberían haberse mejorado. Pero lo que sucede hoy es una situación muy difícil y remontarla para el gobierno de la República resulta muy fuerte. La preocupación es qué hacer para garantizar medidas de prevención. Las vacunas son fundamentales, pero no hay vacunas suficientes como se debiera. Uno de mis ámbitos, cuando hablamos de temas de género, una de las cuestiones que yo he planteado desde hace algunos años, pero 2, 3 años, y ahora aquí lo comparto con ustedes porque lo he vuelto a plantear en el Senado, es que si México es un país miembro de la OCDE, y en buena parte de estos países está erradicada el virus de papiloma humano porque existe la vacuna, México tendría que garantizarle a todas nuestras niñas y a nuestros niños la vacuna, porque mientras otros tipos de cáncer no se pueden erradicar con una vacuna, el virus de papiloma humano se puede erradicar con una vacuna. Bueno, entonces tenemos, por un lado, avances, insisto, en disminución de la pobreza por las transferencias económicas de programas sociales, por el aumento del salario mínimo, pero en materia de salud hay un reto titánico, gigantesco, que se tendrá que abordar. Y luego, por ejemplo, en materia de educación, en educación, México se ha apreciado desde hace muchos años, desde hace mucho, de ser uno de los países en donde la cobertura en educación es una de las más amplias. Hace más de medio siglo que en México se garantizó, por ejemplo, el acceso a libros de texto gratuito. La educación pública es uno de nuestros grandes orgullos, y sin embargo hay varios retos que están presentes en materia de educación para nuestras niñas y niños. Uno es el que tiene que ver con la calidad educativa, y yo celebro verdaderamente que finalmente ahora en las últimas semanas se ha tomado la determinación de volver a la medición con PISA, porque pero lamento por otro lado que la institución que medía la calidad educativa en nuestro país haya desaparecido. Me parece pues muy desafortunado por decirlo menos, porque si no tenemos una institución que mida cómo vamos en el avance educativo, es difícil que podamos crecer. Y el reto hoy en el mundo es que un país o una sociedad o una comunidad o un niño o una niña que está en rezago, ya cerrar esa brecha seguramente será en muchos casos insuperable, porque el avance del conocimiento es tan intenso. Estamos viviendo una época de tal velocidad en acceso al conocimiento con las tecnologías de la información, que entonces si no aceleramos el paso, entonces habrá miles o cientos de personas en México o millones que estarán en rezago, y entonces el reto es garantizar educación de calidad al más alto nivel, y eso debiera ser una prioridad. Yo tengo
bueno, pues el deseo de que en diálogo aquí en el Senado, en gran acuerdo, podamos avanzar en coincidencias en ese sentido y también con el gobierno de la República, pero bueno, los debates siempre están sobre cómo hacer y cuánto debe ponerse en el acento. Y luego, por otro lado, en materia de educación también, uno creería que en México todas y todos los niños acceden a la educación de la calidad que sea, pero no es así. Tenemos, por ejemplo, el dato de la fuente es el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que en 2024 nos decía que hay 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes que no asisten a la escuela. Eso es una cifra tremenda. Más de 6 millones de niñas, niños y jóvenes que no asisten a la escuela en México, cuando generalmente uno cree que todos, hasta la comunidad más apartada, van a una escuela. ¿Y quiénes son estas niñas, niños y jóvenes, estos 6 millones que no van a la escuela? Bueno, pues son aquellos que pertenecen a algún grupo desfavorecido, ya sea forma parte de una comunidad indígena o son niños, niñas o adolescentes con una discapacidad o son afrodescendientes. Y entonces aquí resulta pertinente que pongamos en el centro que ese concepto que ahora algunos gobiernos del mundo, como bueno, el de Argentina, y espero no decir algo políticamente incorrecto, pero cuestionan como el de que hablemos de la interseccionalidad, pues es fundamental, porque si tenemos una visión interseccional, hablaremos no solo de niñas y de niños y jóvenes, sino de niñas, niños y jóvenes rurales o de una comunidad étnica o afrodescendientes, y entonces ya podremos focalizar políticas públicas para garantizar que tengan mejores condiciones. Y por eso me parece importante que pudiéramos tener esta visión de derechos, esta visión de democracia compleja, diversa, plural, que permite focalizar los derechos de cada cual a partir de sus propias características y condición, y que entonces permitiera que avanzáramos en una sociedad democrática con derechos para todas y para todos a partir de sus propias, de su propia condición. Excelente, sí. Oye, y siguiendo con este tema de lo que platicabas en tu primera ponencia, de la socialización, ¿no? De la socialización de los objetivos, que creo que es un tema también bastante relevante. Tenemos ya 10 años prácticamente con estos objetivos de desarrollo sostenible. Hablaste de la implementación de las comisiones de seguimiento en los congresos locales, de la participación de la NUYES, que me parece también bastante interesante que los estudiantes se involucren, ¿no? Ahorita los chicos que entraron a la universidad tenían 8 años cuando empezaron los objetivos, o sea, realmente les faltaba yo creo que esta parte de socialización. Pero más allá de la participación de los actores académicos, políticos, para el ciudadano de pie, digamos que todos los días va a trabajar, que va a la escuela, etcétera, ¿cómo socializar realmente estos objetivos a todos y todas, que realmente los conozcan y participemos, ¿no? En cada uno de ellos? ¿Cuál sería tu perspectiva o tu opinión al respecto, senadora? Yo creo que esa es una preocupación importantísima, porque si no, bueno, uno dice los objetivos de desarrollo sostenible y la gente dice que ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué me están hablando? O dice, les hablamos en chino a la gente. Y entonces Sí. la pregunta es muy importante. ¿Cómo hacemos que cada uno asumamos una causa, un objetivo? Y entonces en la relación con autoridades municipales, con congresos locales, con las universidades, lo que hemos pensado, considerado, es que habrá 100 causas. Por ejemplo, cuidado del agua. ¿Cómo puede en una comunidad abrazarse la causa del cuidado del agua o de la economía circular? Pero en concreto en ese lugar o entre jóvenes estudiantes de instituciones de educación media o educación superior, decir, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar
en la causa que tiene que ver con la sostenibilidad, y entonces vamos a sembrar esto. Y luego lo que la ONU ha planteado recientemente, que me parece una propuesta muy interesante, es, por ejemplo, las lecturas con algunas de las causas, pero a través de cuentos para niños y niñas de primaria, porque de lo que estamos hablando es de objetivos de desarrollo sostenible que sabemos que no se van a cumplir el 2030, no se van a cumplir. Qué bueno que existe ese horizonte, pero es claro que no lograremos avanzar suficientemente para garantizar sostenibilidad y futuro para las presentes y las siguientes generaciones. Y entonces tenemos que empezar también con nuestras niñas y niños en las escuelas trabajando. Y en la comisión de seguimiento, lo que acordamos en la última reunión de trabajo fue también hacer un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con el CENTE, de tal manera que con maestras y maestros a través del CENTE podamos dialogar de cómo en las escuelas, en las primarias, en preescolar, pudiéramos echar a andar algunas iniciativas muy precisas, muy concretas, con algunas ideas, no solamente en la lectura, sino con las niñas y los niños, porque además necesitamos que esta visión de derechos esté presente no solamente entre los expertos o expertas, no solamente entre quienes estamos en un espacio de decisión política pública, sino en toda la sociedad, porque además eso hará una sociedad que nos exija, una sociedad que conozca sus derechos, y por eso formar estas causas, estos compromisos con un gran acuerdo con el CENTE y con la CENTE, con los dos grandes sindicatos que agrupan a millones en nuestro país, creemos que puede ser una vía. Solos desde la comisión no podríamos hacer nada, pero en estas alianzas, y además el objetivo 17 ya nos traza eso como un compromiso, en estas alianzas sí podríamos llegar a millones. Uno con la NUYES, otro con el sindicato de maestros y por otro lado con personas tomadoras de decisiones. Y nos hemos estado reuniendo también, aunque ha sido insuficiente y tenemos que continuarlo en los próximos meses, también con actores de la iniciativa privada, porque si queremos que se contamine menos, tienen que participar y deben hacerlo porque sea también su convicción, no solamente desde nuestro ámbito, porque la ley lo dicta, sino porque también su compromiso es que ellos saben que tiene que ver con la vida de ellos, de sus familias, de sus seres queridos, de su entorno, y que también quienes están en las empresas y en la iniciativa privada asuman estas causas. Excelente, sí, de acuerdo. Y hablando de alianzas también, digo, a nivel nacional tenemos que hacer alianzas con todo el mundo, como lo comentas, pero somos internacionalistas y por supuesto nos interesa el contexto internacional multilateral. Y en este sentido, más allá de la cooperación entre países, también hablamos de cooperación entre bloques, ¿no? Y qué opinas al respecto en relación a que si México debe posicionarse como puente para impulsar, digamos, estos consensos regionales en Latinoamérica, por ejemplo, en sostenibilidad o con Norteamérica o más o menos cuál sería ahí tu perspectiva en este sentido? Bueno, creo que el mundo que conocíamos está cambiando aceleradamente. Llevamos 90 días tremendos, tremendos, porque si hace 3 meses nos hubieran preguntado qué era lo que pensábamos, hablo ahorita de algo muy específico en materia económica, respecto del futuro para México, el consenso era, y en una encuesta que hubiéramos hecho en ese momento, creo que 90% hubieran dicho, el futuro es el nearshoring, que las empresas vengan a México porque somos vecinos de Estados Unidos. Pues resulta que ahora para Estados Unidos el nearshoring es estar adentro de Estados Unidos, estar en Texas, no estar en México ni estar en Canadá. Entonces se está recomponiendo el planeta, está transformándose las relaciones y las instituciones que conocimos. México hace muchos años y quienes están en relaciones internacionales
en el TEC y Exatec, bueno, son las expertas y los expertos en esa materia, pero jugó un papel de liderazgo muy importante. Sin embargo, lo fue perdiendo a lo largo de los años. Creo que esto se empezó a dar a partir del año 2000. Yo recuerdo algunas expresiones del presidente Vicente Fox, con quien yo tengo una relación cordial, pero fue una política exterior desastrosa con Latinoamérica e incluso con los Estados Unidos. Y después se recompuso, sobre todo porque tenemos en relaciones exteriores un servicio exterior formidable, profesional, capaz, formado, que creo que ha hecho un esfuerzo titánico para que México mantenga sus relaciones con el mundo, para que haya una política exterior muy proactiva, para que mantengamos como uno de los grandes compromisos de México el del multilateralismo, el de teniendo el tratado con Estados Unidos y con Canadá, no cerrarnos al multilateralismo. Y me parece que hoy, en esta situación tan compleja, tan difícil que está viviendo México, si bien es cierto que ya después de 30 años de relación económica, las dos economías están absolutamente entrelazadas y el golpe que viene por los aranceles es muy fuerte, y me parece a mí, desde mi punto de vista, lo expreso así, que la posición de la presidenta ha sido una posición inteligente en medio del desastre. Ha hablado de soberanía, pero al mismo tiempo de diálogo, diciendo que vamos a actuar con firmeza, pero al mismo tiempo dispuestos a tratar con Estados Unidos. Ha sido muy difícil y muy delicada la relación. A mí me resultó muy afortunado que al mismo tiempo asistiera a la reunión de CELAC hace algunos días. Me había pesado mucho que la presidenta no hubiera ido a la toma de posesión del presidente de Uruguay, que hubiera sido una señal formidable, muy positiva hacia Sudamérica, porque aunque bien es cierto, económicamente Sudamérica tiene sobre todo puesta su vínculo económico con Asia, especialmente ha crecido su relación con China. De cualquier manera, la relación política permite equilibrios, y creo que fue lamentable que no hubiera ido a Uruguay. Pero en cambio, la ida a CELAC me parece que ya fue un giro muy positivo, y que con Europa debe mantenerse una relación muy activa y no romper con China, aunque efectivamente esta relación va a ser muy compleja con China. Sin embargo, el comercio de México sigue siendo muy importante y creo que no debe cerrarse a una sola relación, porque cerrarnos a una sola relación estaríamos a merced de lo que decidan otros en otro lado, es decir, nuestro vecino del norte, con quien queremos tener una gran relación, pero una relación, y yo lo subrayo así, mutuamente beneficiosa, no una relación en la que solo gane uno, sino una relación mutuamente beneficiosa, y eso es muy complejo. Entonces, el multilateralismo creo que permite que se pueda trabajar con estos equilibrios. No es una relación fácil. Nuestro reto con Estados Unidos está, como ustedes también seguramente lo han dicho en muchas ocasiones en los últimos 3 meses, está en 3 ámbitos. Que son 3 ámbitos muy delicados. Uno, el económico, por la obsesión, así la veo yo, que tiene el presidente Donald Trump con las tarifas, y no solo con México, sino con Japón, con Corea y con todos los que han sido sus aliados, con Europa. Las tarifas de la economía. El otro gran tema es el de migración, que es un tema ineludible, y el otro es seguridad. Estos últimos dos, migración y seguridad, están entrelazados. Y entonces el reto de México es cómo atender estos 3 grandes asuntos que están en la agenda del presidente y del gobierno de los Estados Unidos, y como dice el dicho, y no morir en el intento. Y entonces el multilateralismo creo que es muy importante, la inteligencia, la ecuanimidad, la sangre fría para tratar esto, aunque no es fácil. Y entre las expresiones afortunadas, lo veo yo,
de la presidenta de la República está, por ejemplo, que aunque recibió y trató con pues buen trato a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, se reunieron, hablaron de los temas que nos están tensando la relación. Al mismo tiempo, ahora que aparece este spot del gobierno de los Estados Unidos, en donde aparece la secretaria de Seguridad, en un tono realmente inaceptable para México, porque es calificar a los migrantes como criminales, y en Estados Unidos migrar puede ser un crimen, pero en México no. En México nuestra ley de migración establece que un migrante indocumentado en México comete una falta administrativa, no un delito. Y además es inaceptable el trato a los mexicanos migrantes, cuando además los mexicanos que han ido a Estados Unidos van a trabajar y aportan el 8% del Producto Interno Bruto de la economía de los Estados Unidos. Bueno, estos grandes temas son temas muy delicados de la relación que tendremos que estar atendiendo como países, y me parece que el multilateralismo, lo reitero, lo subrayo, debe ser una determinación del gobierno de la República en materia de política exterior que no debe abandonar. Muchísimas gracias. Y voy a leer algunas preguntas de nuestros asistentes. Primero, justo estabas hablando de esto, pero bueno, si quieres comentar algo más, dice Héctor, ¿qué apoyo debe dar el gobierno de México a los mexicanos en Estados Unidos? ¿Y qué opinas de los spots que se están transmitiendo? Y además señala que Amalia García es la mejor gobernadora en la historia de Zacatecas. ¿Qué opinas de este comentario? Bueno, agradezco el comentario. Se hizo un gran esfuerzo con mucha gente y con un gran equipo de gobierno en Zacatecas. En relación con los migrantes, ese tipo de spots me parecen inaceptables. No solamente por la relación entre México y los Estados Unidos, sino porque, como lo hemos dicho, y esa es también la convicción de muchos, entre ellos yo me cuento, que consideramos que ningún migrante, ese es el término que utilizamos, ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Puede haber una acción indebida, se puede cometer una falta, se puede cometer un delito, pero ningún ser humano es ilegal, y es inaceptable el trato a quienes aportan tanto a la economía de los Estados Unidos. Han aportado a la riqueza de los Estados Unidos los migrantes mexicanos. Es una migración además muy antigua, muy añeja, es una migración que empezó hace como 100 años, y Estados Unidos la fomentó y la impulsó durante la Segunda Guerra Mundial porque necesitaba mano de obra, porque los jóvenes estaban yéndose a la guerra en Europa, y empezó un programa que se denominó como el programa Bracero, que era terrible, insoportable, pero entonces han fomentado eso, y ahora tenemos una población de origen mexicano de alrededor de 37 millones de personas en los Estados Unidos que están trabajando ahí, que están contribuyendo, que están trabajando no solamente en el campo como fue originalmente, sino en las ciudades, en los servicios principalmente, también en la academia. Y entonces, ¿qué debe hacer México con los migrantes? Uno, ellos han reclamado, o mexicanos en el exterior, como ellos prefieren que se les llame, los mexicanos en el exterior, plenos derechos políticos. Ya están consagrados en la Constitución. Hubo una reforma de hace unos 4 años a la Constitución que establece que los hijos de mexicana o mexicano o mexicano son mexicanos, y así sucesivamente. Y si son mexicanos, tienen derecho a todos los derechos, tienen derechos a todos los derechos. Y entonces México debería garantizarles, para empezar inmediatamente, recursos suficientes a los 52 consulados que están en territorio norteamericano, para que se contraten abogados para la defensa de los mexicanos residentes en los Estados Unidos. Y digo la defensa legal porque aunque Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no ha sido muy respetuoso de las decisiones de los jueces, el Poder Judicial y los jueces en los Estados Unidos juegan un papel de mucha independencia y muy apegados a la ley.
Es realmente muy interesante ver cómo los jueces toman decisiones en los Estados Unidos frente al poder. Es algo muy interesante y creo que en medio de esta situación tan compleja, bueno, tomar en cuenta lo que significan los jueces en los Estados Unidos y acudir a ellos e ir a las cortes resulta muy importante. Por otro lado, ellos han reclamado derechos políticos plenos, los mexicanos en el exterior, no solamente que en las listas plurinominales aparezcan algunos migrantes como una cuota, sino derechos plenos, aportan a la economía de Estados Unidos y aportan a la economía de México. No sé qué va a suceder con las deportaciones ni cuántas podrán hacer, no creo que vayan a ser tantas como las del presidente Obama, por lo que veo ahora, pero sí va a haber un golpe para los mexicanos en Estados Unidos por el racismo, por la xenofobia, por la persecución, y eso es insoportable. Yo estuve en Los Ángeles hace como un mes y medio, luego estuve en Texas. Mañana tenemos aquí en el Senado un foro, una reunión. Vienen alrededor de representantes de más de 100 organizaciones, vienen dirigentes de mexicanos en el exterior, estarán todo el día en una sesión de trabajo y ellos lo que piden es que se garanticen sus derechos plenos a ser candidatas y candidatos a todos los cargos de elección popular y también algo que han planteado es que los programas sociales que benefician a los mexicanos que están aquí en territorio nacional puedan beneficiar a los que están en el extranjero. Y yo acudo aquí a un concepto que acuñó Tonatiuh Guillén, que fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Él habla de que México es una nación transterritorial. Una cosa es la república, que son las instituciones, otra cosa es el país, que es el territorio, pero otra cosa es la nación. La nación es la gente y la nación mexicana es transterritorial y hay 36, 37 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Entonces, es una nación transterritorial. ¿Qué es lo que se requiere? Que México haga todo su esfuerzo para que sus derechos estén garantizados también allá. Y, por ejemplo, en el caso de las pensiones a los adultos mayores, cuando en la legislación mexicana, y eso ha sido una de mis batallas en el Congreso, se señala que para que accedan a ellas tienen que estar en territorio nacional. Yo digo, ¿pero por qué? Si hay transferencias electrónicas, ellos tienen derecho a recibir la pensión, han trabajado mucho, han aportado. Se calcula bueno, el año pasado, simplemente sin calcular lo de este año, aportaron en remesas a México alrededor de 60,000 millones de dólares, más que lo que recibimos por turismo, por petróleo, por cualquier otra actividad económica. Y entonces, ¿tienen derecho a que se les envíe su pensión? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón por la que no, si aportan tanto a México, a Estados Unidos, pero además la Constitución establece que son mexicanos? Y creo entonces que los apoyos, pero yo diría no solo apoyos, sino que sus derechos deben estar garantizados tanto con la defensa legal allá como con el acceso a sus derechos políticos plenos y también al beneficio de los programas sociales sin tener que estar en territorio nacional, porque ellos se fueron, como dice también muchos de ellos, nos fuimos pero llevamos a México en el corazón y siguen aportando a su país y soñando en su país, y su país pues no les garantiza el acceso a todos sus derechos porque dicen que tienen que venir a México para poder acceder a ellos. Totalmente de acuerdo con usted, senadora. Si me permites dos preguntas, nada más ya para ir cerrando esta sesión. Nos pregunta Arely López que Sí. si podría cambiar su... ¿Pregunta quién? Arely López, Arely. sí, que si podría cambiar su comisión de la Agenda 2030 especial a permanente. Ojalá. El proceso para crear comisiones en el Congreso Mexicano y el Senado es muy complejo, porque tiene que ver con equilibrios políticos de todo tipo, milimétricamente medidos. Pero yo me atengo, aunque por supuesto que cuenta mucho el tener una comisión ordinaria, así se le llama, al resto de las comisiones, porque entonces hay más recursos para tener
un equipo técnico, personas expertas en elaboración de documentos, en análisis, para poder hacer un trabajo de mayor calidad, y eso sería formidable. La comisión especial tiene menos recursos de esa naturaleza, es decir, yo digo, lo que la hace especial es que no tiene prácticamente recursos, casi nada, pero nos tiene a nosotros, el recurso humano. Y decía un gran amigo y maestro mío, Porfirio Muñoz Ledo, decía, el cargo no hace a la persona, es la persona la que hace al cargo. Yo digo, es la persona la que hace la responsabilidad si uno tiene un compromiso, una causa, y claro, se allega de personas expertas. Aquí están ustedes, está la academia, y uno puede acudir a la academia y puede leer sus textos y puede pedirles sus opiniones y sus aportaciones y puede acudir a la sociedad civil. Y además hay un buen ambiente en el Senado de la República respecto de esta comisión. Hay simpatía para lo que propongamos. Entonces creo que podemos hacer mucho más, sobre todo abrazando estas causas sin partidizarlas, porque el ambiente político está muy polarizado en el Senado y creo que en todo el país. Así es. Bueno, quería preguntarte para un poco para ir cerrando la sesión, y ya lo comentaste hace un momento, que los objetivos al parecer no se van a cumplir, ¿no? Al 2030. Y justo he leído algunas investigaciones que sugieren lo mismo, que no se van a alcanzar. Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es verdad? ¿No se van a alcanzar? Y si no se van a alcanzar, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la nueva propuesta por Sí. parte del gobierno y de la ONU? No, yo creo que tenemos que trabajar en el objetivo del año 2030 y luego ponernos otras metas, pero por lo pronto tener estos objetivos en el horizonte permite que uno vaya cumpliendo con avances. Y por eso cuando en Naciones Unidas se han planteado un gran pronunciamiento sobre el futuro, lo que están planteando es no limitarse a 2030, sino que el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo que ha planteado es una visión de mucho más aliento, de más largo plazo, pero sin que eso signifique que vamos a bajar la intensidad o el esfuerzo de quienes estamos convencidos por razones sólidas, es decir, porque hay datos, porque hay información, porque hay la consistencia de los hechos que nos dicen que tenemos que avanzar porque estamos en una crisis. Bueno, pongámonos ese horizonte y luego continuemos hacia el futuro. Pero el tiempo apremia y entonces no debemos parar nuestra actividad. ¿Qué decía el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace aproximadamente unos 4 meses, 5 meses, que a mí me resultó pues espeluznante respecto del cambio climático? Él decía que estábamos terminando la etapa del calentamiento global y que estábamos iniciando la etapa de la ebullición. Es decir, es espeluznante, porque lo que está en riesgo es la vida tal como la conocemos en el planeta, no solo la vida humana. Y entonces, por eso, los objetivos de desarrollo sostenible, la meta de 2030 es importante, pero luego pensemos en el futuro, con una visión de futuro en otro mayor largo plazo. Sin embargo, sin dejar de tener este horizonte dentro de 5 años, de tal manera que no digamos, bueno, nos ponemos una de 20, nos ponemos una de 30 y entonces ya de 30 años y entonces la dentro de 5 años ya no está. No, sí, hagamos nuestro mayor esfuerzo para avanzar en estos siguientes 5 años y tengamos claro que vamos a tener que continuar por el bien de esta y las próximas generaciones. Además, el concepto de desarrollo sostenible, que quien lo acuñó fue Gro Harlem Brundtland hace ya algunos años, era darle capacidad, calidad y acceso a todos sus derechos a la actual generación y a las generaciones futuras. Y entonces nuestro reto es pensar en esta generación y en las generaciones futuras y no dejar de trabajar.
Muy bien, por cuestión ya de tiempo, queremos agradecerte muchísimo tu presencia, tu ponencia en esta sesión de la Asociación Exatec Relaciones Internacionales. Muchas gracias por todos tus comentarios en relación a este tema. Y yo personalmente me quedo con una frase que comentaste, que creo que sería importantísimo socializar, lo que es lo de abrazar una causa, ¿no? Creo que sí sería un tema importantísimo que cada uno de nosotros abracemos Ujú. una de las causas de de los objetivos para poder cumplir, no 2030, pero seguir trabajando en ellos. Entonces, senadora, pues a nombre de toda la asociación te agradezco muchísimo tu tiempo y ojalá nos pudieras acompañar en próximas reuniones y sesiones. Con muchísimo gusto. Yo sé que ustedes han abrazado estas causas y seguramente van a seguir abrazando causas. A Ixatec, de verdad, mi reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, senadora, y gracias a todos por su presencia en esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión de la Asociación Exatec Relaciones Internacionales. Gracias y buenas noches a todos y todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Igualmente, el gusto es nuestro, senadora. Gracias. Gracias.